Hola, 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 mis queridos hermanos. Es un gusto saludarlos a todos los que miren este corto video. Bendiciones les deseo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios los tenga lleno de bendiciones, de toda clase de bendiciones, hermanos. Son mis mayores deseos. Es un gusto saludarlos por este medio, por este canal, hermanos. Bienvenidos a los que lleguen a este canal a mirar este corto video, hermanos. Yo quiero compartirles en Mateo 4, versículo del 1 en adelante, hermanos. Vamos a ver aquí cómo el maestro nos enseña a rechazar el enemigo, cómo el maestro vence al enemigo, al demonio, pues, cómo lo aleja de su lado, cómo lo aleja, lo aparta de su lado, cómo lo rechaza, hermanos. Vamos a aprender del maestro también porque yo he entendido, hermanos, que también nosotros, si estamos viviendo en este mundo, en esta vida, lo más probable es que cualquier momento de nuestra vida seamos tentados, seamos tentados por el enemigo también, hermanos, porque si somos cristianos vamos a ser tentados, vamos a ser tratados el demonio va a tratarnos de sacar de nuestra misión, hermanos, como en este caso el demonio intentó sacar a Jesús de su misión, hermanos, hacerlo caer en el pecado, pues vamos a aprender del maestro, hermanos, para que no nos vaya a pasar a nosotros y caigamos, ¿verdad? Pues hay que aprender del maestro, cómo lo alejó, cómo lo venció, cómo lo rechazó. Para eso vamos a usar el Mateo 4 del 1 en adelante, hermanos. Vamos a leerlo, pues. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a ver qué dijo Jesús. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, vencido con la Escritura, rechazado con la Escritura. Vamos a ver la segunda. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles, y te llevarán en sus manos, para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Usando las Escrituras, Satanás me sorprende. Vamos a ver qué contestó Jesús. Jesús le replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, Satanás rechazado otra vez con la Escritura, vencido con la Escritura. Vamos a ver la tercera tentación, cómo le contesta, con qué lo rechaza. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vamos a ver Jesús qué contestó. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Tercera tentación, Satanás fue rechazado otra vez con la Escritura. Las tres tentaciones fue rechazado Satanás con la Escritura. La pregunta que yo les hago
Es que si ustedes y yo no leemos Biblia, hermanos, ¿cómo vamos a rechazar a este enemigo? ¿Cómo vamos a vencerlo? ¿Cómo vamos a alejarlo de nuestra vida? ¿Cómo vamos a alejarlo de nuestro hogar si no leemos Biblia? Si no queremos leer Biblia, es lo que menos queremos leer. Fíjense, el diablo en la primera tentación, el diablo se le acercó a Jesús porque lo vio tan sediento, tan hambriento. Y hasta se ha de haber dicho, le llegaré en su momento más débil para tentarlo, para hacerlo caer, que coma de estas piedras, que las convierta en pan. Pero no cayó Jesús en la primera tentación, hermanos. Lo rechazó con la palabra de Dios, con la escritura. En la segunda tentación, hermanos, me sorprende el diablo porque usa un texto bíblico, o sea, parece que usa un texto en Salmo 91, versículo 11 y 12, parece que el diablo usa esos textos para hacerlo caer Jesús y desviarlo de su misión, pues. Me queda claro, hermanos, que el diablo también conoce las escrituras, el diablo también sabe de las escrituras, el diablo también nos puede llegar a tentar con la escritura a través de sus apóstoles, a través de sus elegidos, puede llegarnos a seducir, a tentar, a desviarnos, a sacarnos de la iglesia, a sacarnos de la oración, a sacarnos de los caminos de Dios, pues. Por eso es necesario, hermanos, pedir entendimiento y sabiduría al Espíritu Santo para que podamos entender cuál es esa iglesia que Cristo fundó ahí en Mateo 16, 18 y 19. En la tercera tentación, hermanos, yo comprendo que el diablo lo tienta con la avaricia, con poder, con riquezas, pues, porque le dijo, te daré todo esto, le mostró todas las riquezas de este mundo y sus maravillas, hermanos, lujos. O sea, en pocas palabras le ofreció dinero, lujos, riquezas, poder. ¿Para qué? Para que se desviara a Jesús de su misión. Y el diablo, muchos de nosotros también, muchos de nosotros aquí en este mundo, como estamos ignorantes, faltos de entendimiento, hermanos, el diablo nos hace caer en esa clase de avaricias, en esa clase de pecados, como decir de lujurias o de ambición o de lujos y de riquezas, hermanos. Así nos hace caer, hermanos, porque pues nosotros somos débiles, nosotros no conocemos de la escritura, no queremos leer la Biblia, no queremos acercarnos a Dios, no queremos pedirle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe a aprender, a reconocer, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, pues. Y pues nosotros nos tiene engañado la mayoría de nosotros, los humanos en la tierra, hermanos, la mayoría de nosotros, ni se diga de los cristianos, también nosotros a veces nos engaña, hermanos, con el dinero, con la avaricia, con la lujuria, con la pereza, con la vergüenza, con el miedo, con el desánimo, nos hace a veces caer, hermanos. Todas esas cosas vienen del maligno, hermanos. Por eso es necesario agarrar la escritura, tomar la escritura y leerla, hermanos, y aprender de lo que Dios nos está enseñando a través de sus sagradas escrituras. La escritura es un arma muy poderosa, hermanos, un arma muy poderosa que todo cristiano debe de tomar, hermanos, porque si el cristiano deja esa arma, deja de leer la Biblia, deja de estudiar la Biblia, deja de aprender de la escritura, pues lo más probable es que se vaya apartando de Dios. Lo más probable es que vaya alejándose de Dios, de la palabra de Dios, de la oración. Y eso es peligroso, hermanos, porque al estar lejos de Dios, el diablo es más fácil para tentarnos. Es más fácil hacernos caer en el pecado, en el error, en la ambición, en la gula, en toda clase de pecado, hermanos. El diablo siempre va a tratar hacernos caer en toda clase de pecado, hermanos. Pero ahí está la decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros lo permitimos,
pues vamos a caer, vamos a aceptarlo, pero si no lo aceptamos, eso es rechazar, hermanos. Hay que rechazarlo, como dice la palabra de Dios, rechácenlo para que él huya de su vida, de su lado, de su hogar, pues, porque si no este maligno va a seguir atacándonos hasta hacernos caer en toda clase de pecado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con este enemigo. Y pues yo les digo, hermanos, les quiero mostrar otro versículo para que nosotros aprendamos cómo vencer a este enemigo, unas armas que Dios nos está dejando aquí en la tierra a través de sus sagradas escrituras. Nos está enseñando que nosotros tomemos estas armas para que podamos darle combate a este enemigo, para que podamos vencerlo, para que podamos alejarlo también de nuestra vida. Son necesarias estas armas, hermanos. Fíjense, vamos a leerlas, está en Efesios 6, versículo del 11, vamos a leerlo, dice. Vamos a leer qué son estas armas que Dios nos está dejando para que aprendamos a conocer de estas armas de Dios, dice. Efesios 6, versículo del 11 en adelante. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Canijo, aquí ya voy entendiendo lo que me trata de decir la palabra. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Vamos a ver la primera arma, ¿cuál es? Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tomen la verdad como cinturón, dice, y la justicia como coraza. Pero nosotros, en vez de tomar la verdad, tomamos la mentira. Muchos de nosotros usamos la mentira en vez de usar la verdad. Y así nos está engañando el enemigo. Vamos a ver la segunda arma. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tercera arma. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Vamos a ver para qué. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Es tan importante la fe, la verdad, la justicia. Por último, vamos a ver cuál es la arma más importante, la última, fíjense. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La más importante, la más eficaz, la más que nos ayuda a defendernos del enemigo. La arma más importante es la palabra de Dios, hermanos. Si tú te enfrentas nomás con la verdad, si tú te enfrentas nomás con la justicia, si tú te enfrentas nomás con la fe, con la pura fe, y descuidas la palabra de Dios, hermanos, estás descuidado, estás desprotegido por un lado. Por un lado estás protegido y por el otro lado estás desprotegido. Porque fíjate, la palabra de Dios dice que es el casco de protección y la espada del Espíritu. De manera que si tú eres un guerrero de Dios, si tú eres un soldado de Dios y vas sin esta arma, que te falte esta arma, la espada del Espíritu y el casco de protección, entonces vas desarmado, hermanos, completamente desarmados. ¿Cómo vas a contraatacarle a este demonio, a este llamado Satanás, enemigo de la humanidad, enemigo de los cristianos, pues? De manera que un cristiano católico que no lea Biblia está desarmado completamente, hermanos. Me podrá decir que tiene tanta fe, me podrá decir que ora mucho, me podrá decir que predica la verdad, o sea que habla la verdad. Pero si no lee Biblia,
si no usa la palabra de Dios para enfrentarse con este enemigo, pues lo más probable es que lo esté haciendo caer por ahí, lo tenga atado por ahí, en una clase de error, pues. Está descuidado, pues, completamente este católico que no lea Biblia, que se enfrente a este enemigo sin la palabra de Dios, hermanos. Nos está engañando todavía. Porque la palabra de Dios es el casco de protección. Por eso es que si tú no llevas la palabra de Dios, el casco de protección no lo tienes. Por eso te llegan pensamientos y los permites entrar en tu corazón. Te hace pecar de pensamiento y te falta el casco de protección. Y también te falta la espada del Espíritu. Dicen que la palabra de Dios representa la espada del Espíritu para defenderte, para mantenerlo lejos de ti, hermanos. Es necesario la palabra de Dios. Es necesario la espada del Espíritu. El arma de un guerrero católico es la palabra de Dios. Así lo mantendrás lejos, hermanos. Bueno, todo va de la mano, hermanos. Todo sirve. La fe, la verdad, la justicia, el amor, la oración, la confesión, comer el cuerpo del Señor. Todo eso sirve. Todo eso es necesario hacer para tener fuerzas espirituales, para tener fuerza y valentía para poder darle batalla a este enemigo. Son necesarias todas las cosas que Cristo nos enseña a través de su palabra. Pero si tú descuidas una arma de estas, hermano, estás desarmado. Tienes un lado muy débil, a donde el diablo puede atacarte. Por eso ven que muchas personas están en el servicio, sirviendo en la iglesia, son de oración, están en un grupo de apostolado, le sirven al Señor, pero salen de ahí y se van a la infidelidad. Salen de ahí y se van a tomar licor. Salen de ahí y se van al chisme. Salen de ahí y se van a embriagar. Los está engañando, hermanos. Por eso, ¿por qué los engaña? Porque se descuidan con la palabra de Dios. Porque no creen en la palabra de Dios, hermanos. Todas estas armas son necesarias para poder vencer a este enemigo. Si tú dejas una de estas armas, estás descuidado también, hermanos. Si tú lees Biblia pero no tienes fe, si tú lees Biblia pero no predicas la verdad, pues estás descuidado, hermano. Lo más probable es que te esté engañando el enemigo. Así podrás estar en la iglesia sirviendo, estarás en un grupo de apostolado, hermanos, y eso es bueno. Pero si tú no quieres cambiar, pero si tú usas la mentira, pero si tú usas el rencor, la envidia, si tú usas el chisme, si tú usas el egoísmo, si tú usas la soberbia, si tú usas todas esas clases de pecado, aunque sí estés en la iglesia, hermanos, te está engañando el enemigo. Te tiene atado por ahí. Pues ánimo, hermanos, yo les quise compartir estas armas, estas armaduras de Dios que son eficaces, que son muy, muy necesarias para nosotros los creyentes, para nosotros los fieles, para nosotros los católicos, para nosotros los discípulos, para nosotros los que seguimos a Jesús, hermanos. Es necesario tomar estas armas. No descuides estas armas, hermanos, porque si tú descuidas estas armas, lo más probable es que nos venga engañando, nos venga sacando de la oración, nos venga sacando de la palabra de Dios, de leer la Biblia, nos venga sacando y nos lleve para el mundo, para allá, nos lleve para las fiestas del mundo, a los bailes, nos lleve a aprender cosas del mundo, pues. Y eso es peligroso porque dice allá en Santiago 4, versículo 4, dice: adúlteros, el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Bueno, se los voy a decir bien, dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo
es enemistad con Dios. Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Fíjense, hermanos, que cómo nos aparta el demonio con cosas que nos gustan a veces. ¿Quién no le va a gustar ir a un baile? ¿Quién no le va a gustar ir a una cantina si le gusta tomar licor? ¿Quién no le va a gustar ir a las cosas del mundo, como decir a los lujos? ¿Quién no le va a gustar ir a obtener riquezas, dinero? Y eso es bueno, pero mientras no te vuelvas esclavo, no se te haga ambición, eso es bueno. Mientras no te impidan esas cosas, ir a las cosas de Dios, está bien, hermanos. Pero si esas cosas te impiden ir a darle gloria a Dios a su iglesia cada domingo, pues ya te fabricaste un falso Dios. Y eso es peligroso, tener falsos dioses, tener ídolos. Hay que tener cuidado, hermanos. Todo esto va de la mano, todo esto es tan claro lo que Dios nos dice a través de su palabra. Él nos está enseñando, Él nos está instruyendo, Él nos está corrigiendo a través de su palabra, a través de sus maestros, a través de sus elegidos, hermanos. Nos está enseñando de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Nos están enseñando de la buena nueva para que nosotros nos salvemos, para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros cambiemos, para que nosotros lleguemos a la vida eterna, hermanos, porque una vida desordenada, una vida completamente al mundo, pues nos aparta de Dios. Eso nos va a llevar al juicio, nos puede llevar hasta la condenación, hermanos. Esto es peligroso, hermanos. Peligroso es vivir según el mundo. Fíjate en este texto que yo te acabo de dar, qué tan peligroso es vivir según el mundo. En Santiago 4, versículo 4, adúlteros dice. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. A ver, de manera que hacer el mal, hacer el pecado, vivir una vida desordenada, vivir una vida de adulterio, una vida completamente apartada de Dios, querer ser lo que yo quiera, en vez de ser amigo de Dios, soy enemigo de Dios. En vez de ser un instrumento de Dios, soy un instrumento del maligno. Eso hay que ponernos a analizar, hermanos. Si partimos de esta vida sin Dios, lo más seguro es que nos perdamos. Eso es lo que hay que ponernos a analizar. Si partimos de esta vida sin Dios, eso es peligroso. Nos morimos, nos perdemos, porque la vida es Cristo, es Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Yo les quise compartir este corto video para que ustedes se pongan a analizar, para que analicemos, para que entendamos que sin Dios estamos muertos. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos completamente muertos, sin vida. Somos como esos huesos secos que dice la palabra de Dios allá en Ezequiel. Bueno, hermanos, yo les quise compartir este video para que ustedes se pongan a reflexionar, ustedes y yo también. Esta palabra es para mí primero, hermanos, pero yo se las comparto para toda esa gente que necesite de la palabra de Dios. Agarre su Biblia, hermanos, y póngase a estudiar, póngase a aprender de Dios, para que Dios pueda darle fortaleza, para que Dios pueda instruirlo, para que Dios pueda enseñarle lo que es de Dios y lo que es del mal. La palabra de Dios para eso es una guía, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Oye, siempre, hermanos, yo le pido siempre a nuestra Madre María Santísima, nuestra Madre, que nos proteja, que nos cuide, que nos guíe y que nos lleve a los pies de Cristo, para que nosotros podamos conocer más del Señor, para que nosotros podamos aprender y conocer más de Cristo, hermanos. Es necesario la palabra de Dios, para que nosotros podamos llegar a conocer más de Dios, porque Dios se le conoce a través de su palabra. El que diga que conoce a Dios y no lee Biblia es mentiroso, eso es falso. El que diga que conoce, el que diga que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Es necesario, hermanos, todo lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, y Cristo se le conoce a través de su palabra. Ánimo, hermanos, pues, para que nosotros lleguemos a conocer más de Dios, hay que leer Biblia, hay que meternos a estudiar, hermanos, pedirle entendimiento al Espíritu Santo,
Amén, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Amén, amén, amén.